Ya les voy a presentar las diapositivas con las que vamos a trabajar. Me comunica si pueden ver, por favor. Sí, Muy bien, vamos a continuar. El tema de hoy serán óxidos ácidos. Los óxidos ácidos son compuestos formados por un elemento no metálico más oxígeno. Es decir, que este de aquí va a ser el oxígeno más un no metal, que pueden ser anfígenos, halógenos, nitrogenoides o carbonoides, como ya hemos visto en los grupos. ¿Se acuerda, Diana? Este grupo sí, son compuestos también llamados óxidos no metálicos. ¿Por qué? Porque la palabra óxido básicamente se emplea porque usamos oxígeno y no metálico porque es un no metal. La fórmula de los óxidos ácidos son formulados utilizando el símbolo del elemento no metálico junto a la valencia del oxígeno, más el oxígeno junto a la valencia del elemento no metálico. La fórmula de los anhídridos es del tipo X2O N, que significa donde X es un elemento no metálico y O es oxígeno. Entre los numerosos ejemplos de los anhídridos se encuentran el CO2 y el SO3. El CO2, como ya sabemos, es el dióxido de carbono, mientras que el CO3, el S sabemos que es el azufre y el S tiene una valencia de +2, +4, +6, ¿verdad? Entonces, para que quede SO3 significa que vamos a usar una valencia de +6. ¿Por qué? Porque si intercambiamos iones, el 6 pasa el oxígeno y el 2 de oxígeno pasa el azufre. Entonces, simplificamos y quedará SO6. Y este de aquí va a ser el... Perdón. Ay, perdón. Bueno, continuamos. La nomenclatura de los óxidos ácidos se clasifican en tres: nomenclatura tradicional, stock y sistemática. La tradicional de los óxidos ácidos se realiza nombrando la palabra anhídrido según del elemento no metálico. Para ello se debe de tener en cuenta la valencia del elemento no metálico, siguiendo los siguientes criterios. Cuando usamos una valencia, vamos a usar el término ICO. Acuérdense de eso, el término ICO. En este caso, el silicio va a tener una valencia de +4. ¿Por qué? Porque el silicio únicamente tiene esa valencia. Acuérdense, tiene valencia +4. Cuando el no metal tiene una sola valencia, vamos a usar el término ICO. Y como va a estar junto al oxígeno en ácidos, se va a llamar el anhídrido silícico. Acuérdense. Cuando tiene dos valencias, en este caso vamos a hacer el carbono que tiene valencia +2 y +4. En este caso la valencia de menor valencia, la que tiene menor valencia se va a llamar oso, mientras que la que tiene mayor valencia se va a llamar ico. Se va a llamar anhídrido carbonoso el que tiene valencia +2 y el que tiene valencia +4 se va a llamar anhídrido carbónico. Cuando tienen más de tres valencias, en este caso, el azufre tiene valencia +2, +4 y +6. Como les dije, en este caso vamos a usar hipooso, oso e ico. Hipooso va a tener la valencia de +2 y se va a llamar anhídrido hiposulfuroso, mientras que el azufre con valencia +4 lo llamaremos anhídrido sulfuroso. ¿Por qué? Porque +4 usaremos el término oso. Y cuando usemos el +6, en el ejemplo que vimos en el SO3, se va a llamar anhídrido sulfúrico. ¿Ok? Cuando tienen más de cuatro valencias, en este caso va a ser el yodo va a tener una valencia de +1, +3, +5, +7, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a usar todos los prefijos: hipooso, oso, ico y perico. En, la valencia menor más baja, que va a ser +1,
vamos a usar el hiposo y se va a llamar anhídrido hipoyodoso. Cuando usamos valencia más 3 usaremos el oso y se llamará anhídrido yodoso. Y cuando usaremos la valencia más 5 usaremos el prefijo ico. Y su nomenclatura se va a llamar anhídrido yódico. Y por último, cuando usemos la valencia más 7 usaremos perico y se llamará anhídrido periódico. Acuérdense esto que es nomenclatura tradicional. Aquí usaremos la palabra anhídrido con los prefijos hipooso, oso, ico y perico según la valencia de no metal. Ahora vamos a ver la nomenclatura stock. La nomenclatura stock consiste en escribir la palabra óxido. Será igual que los óxidos básicos, ¿se acuerdan? Usaremos la palabra óxido más elemento no metálico. Y a continuación, el número de valencia del elemento no metálico en números romanos y entre paréntesis. Un ejemplo de esto será, en este caso, el CO2, ¿verdad? Como dice que en esta nomenclatura usaremos el término óxido acompañado de no metal y entre paréntesis la valencia que usará ese elemento en números romanos. En este caso se va a llamar óxido porque lleva oxígeno, óxido de carbono más la valencia de carbono será 4. Entonces se llamará óxido de carbono entre paréntesis 4 en números romanos. Br2O3, asimismo, Br es el bromo, ¿verdad? Entonces se llamará óxido de bromo 3. ¿Por qué 3? Porque si se dan cuenta, después de hacer el intercambio iónico, el 2 que tiene el oxígeno pasa al bromo y el 3, que en este caso tiene el oxígeno, viene del bromo. Nomenclatura sistemática. Esta aquí consiste en la utilización de un prefijo que dependa del número de átomos de cada elemento, seguido de la expresión óxido, más el elemento no metálico precedido de valencia del elemento no metálico. ¿Qué significa esto? Que aquí usaremos nuevamente prefijos numéricos, acuérdense. Prefijos numéricos, ¿cómo? Pueden ser cuando tiene un átomo, usaremos el término mono. Cuando tenga dos átomos, el término di. Cuando tengamos tres átomos, se llamará tri. Cuatro átomos, tetra. Cinco átomos, penta. Seis átomos, hexa. Siete átomos, hecta. Ocho átomos, octa. Nueve átomos, nona. Y 10 átomos, deca. Tienen que acordarse de estos prefijos numéricos cuando usemos nomenclatura sistemática, porque tenemos que darnos cuenta qué cantidad de átomos lleva. Si lleva un átomo, obviamente el oxígeno se llamará monóxido. Si tiene dos, dióxido, así. En este caso tenemos el P2O5. Si nos damos cuenta, el oxígeno, si me escuchan, ¿verdad? Si me doy cuenta, el oxígeno tiene, ¿cuántos átomos? ¿Cuántos átomos tiene el oxígeno, Diana? Perdón, ¿Cuántos átomos tiene el oxígeno en el P2O5? mm, ¿cuántos átomos? Cinco. 5. Como tiene 5, el 5 en prefijos numéricos, ¿cómo es? No me acuerdo. El 5 es penta, ¿ok? Entonces, como tiene 5 átomos, se llamará pentaóxido. Ya. El término oxígeno, ya estamos, pentaóxido. Ahora vamos con el no metal. ¿Cuántos átomos en este caso, Diana, tiene el fósforo? ¿Qué es la P? Fósforo. Sí, ahí está, que está acompañado con la P. Cinco mismo. No, no, no. P2O5, el 5 es de oxígeno. Ya. ¿Cuántos No, no átomos tiene el entiendo. fósforo? Bueno, en este caso va a tener dos átomos, porque tiene P2O5, ¿ok? Tienen que fijarse en la cantidad de átomos, en los numeritos que están por debajo de los elementos. Como va a tener dos átomos, el prefijo numérico del 2 va a ser di. Entonces, como tiene dos, se llamará difósforo. Y así, en esta nomenclatura se llamará pentaóxido de difósforo. El siguiente ejemplo tenemos Cl2O,
¿Cuántos átomos tiene el oxígeno? En el ejemplo de abajo, Diana. Solo yo. ¿Cuántos Eh, átomos tiene el oxígeno? ay, 5. No, en el ejemplo de abajo, Cl2O. 2 es mono, es uno. Es uno, exactamente. El uno se sobreentiende. Como tiene uno, se llamará monóxido. ¿Y Es cuántos uno. átomos tiene el cloro? ¿Qué numerito está acompañado del cloro? 0. El 2. Ah, ya. Bueno, como va a tener dos átomos, se llamará dicloro. Y la nomenclatura de este compuesto Ah, se ya llamará... entendí, ya entendí. El Ah, di es de 2 sí, y monóxido viene de mono uno. sí. El Ya uno entendí. es porque el oxígeno se sobreentiende que tiene un átomo, ¿verdad? Por eso se llamará Sí. mono. Ya, muy bien, Ujú, sí. muy bien, muy bien. Ya entendí. Usos cotidianos que usaremos en los óxidos ácidos. El óxido nitroso es utilizado en los cohetes como combustible. El dióxido de azufre es utilizado en la extracción del petróleo. El pentaóxido de dibromo es un poderoso agente oxidante. El dióxido de carbono sirve para carbonatar bebidas. A ver, Ruth Chávez, ¿me escucha? Ruth Chávez, Sí, profe. ¿sí puede ver la palabra pentaóxido de dibromo? Pentaóxido de dibromo es el tercer punto. Sí, Dice, es un sí, poderoso agente oxidante, ¿sí puede ver? sí. El pentaóxido de dibromo, ¿cuántos átomos cree que en su molécula va a tener el oxígeno basándose en la nomenclatura pentaóxido de dibromo? ¿Cuántos átomos de oxígeno tendrá? ¿Qué significa la palabra penta? Si alguien tiene la respuesta, por favor, dígala. 5. Muy bien. ¿Y dibromo cuántos átomos va a tener? ¿Cuántos átomos tiene dibromo? Junior, ¿cuántos átomos va a tener dibromo? 2. Dos. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cómo sería la ecuación de pentaóxido de dibromo? Ya que está respondiendo, Diana, respóndame. No, pues sí, vio. A ver, ¿cómo dijo? ¿Cuál será la ecuación de pentaóxido de dibromo? 5. No, pues no empieza con el número, pues. Empieza con el no metal. Sí, símbolo de bromo. Déjame mirar la imagen. Aquí está, ¿ves? Hola, mamita linda. Símbolo de bromo. Sí. Símbolo de bromo. Pero no me olvidé. El bromo Estoy es buscando la imagen porque yo hago captura BR. todo lo que va mostrando y se me perdió la imagen. El bromo es BR. Ya, continúe. BR. ¿Cuántos átomos va a tener el bromo? 5. El bromo. Ah, no, 2. Ya, BR2. ¿Qué más? P, P. sí, porque es penta. ¿Segura?
Mm, mm, mm. ¿Qué significa el término óxido? O, Entonces, ¿será P u O? es O, 5. Br2O5, muy bien. Los riesgos que se manejan al ser en su gran mayoría presentados en estado gaseoso, cuando no se controlan, estos pueden escaparse a la atmósfera y causar daños en el aire que respiramos. Las propiedades de estos óxidos es que generalmente su estado es gaseoso, presentan un sabor ácido, son demasiado corrosivos, se unen a través de un enlace covalente, reaccionan obviamente con metales, están formados por elementos electronegativos. ¿Por qué creen que serán electros negativos estos elementos? ¿De qué está formado un óxido ácido? Por oxígeno y qué más. Chicos, chicos. Un óxido ácido está formado por oxígeno más un no metal. ¿Y por qué creen que dicen que está formado por elementos electronegativos? Porque estos no metales tienen valencias negativas por ser familias. Un ejemplo puede ser el cloro. El cloro pertenece a la familia de los halógenos. ¿Y los halógenos qué valencia negativa tienen, Diana? ¿Se Un acuerdan? ratito. Los halógenos, ¿qué valencia tienen? Negativa. ¿Qué número? Los halógenos, -1. -1, muy bien. Perdón, Los anfígenos, ¿qué valencia tienen? -2. Los carbonoides, +4. +4. No, +2. No, los carbonoides tienen valencia -4 por ser familia. Y los Ah, ya. nitrogenoides van a tener valencia -3. Por eso dicen que están formados por elementos electronegativos, porque tienen valencia negativa por ser metal y por pertenecer a su familia. Dicen también que son excelentes conductores de electricidad en soluciones acuosas, únicamente en soluciones acuosas. Producen quemaduras en la piel. Estas son 7 propiedades que tienen los óxidos ácidos. Bueno, chicos, la siguiente clase, Dios mediante, vamos a hacer ejercicios de óxidos básicos y óxidos ácidos, empleando su nomenclatura según su valencia, ¿ok? Queda por finiquitada la clase del día de hoy, chicos. Muchísimas gracias. Espero que tengan una buena jornada. Cuídense mucho. Gracias. Pasen bien.